apenas cubiertos de nieve, parecían salidos de una postal de Año Nuevo. Ilya no pudo evitar sonreír, convencido una vez más de haber tomado la decisión correcta al animar a su familia a escapar del bullicio de la ciudad, a la tranquilidad de un pequeño pueblo. La nieve, blanca por todas partes, brillaba con un brillo precioso al sol, a diferencia de la ciudad gris y sucia. ¡Guau! Mamá, mira qué bonitos son los árboles. Parecen llevar abrigos de piel, chilló Nastia con alegría. Irina, sentada en el asiento del copiloto, captó la mirada de Ilya tras la exclamación de su hija y le sonrió con cariño. Al principio se resistía a ir a ningún sitio, pero finalmente cedió, y ahora estaba claramente feliz porque Ilya podía ver claramente sus ojos brillantes. Mientras admiraba la belleza circundante, boquiabierta de alegría, el Hyundai Crossover se abría paso con seguridad entre la nieve, lo cual era un placer. El camino del pueblo no estaba tan despejado como la autopista, así que el riesgo de quedarse atascado era inexistente. Sin embargo, ya habían recorrido la mayor parte del camino, y en el pueblo ya no había baches peligrosos, así que Ilya se relajó visiblemente. La casa de la abuela estaba un poco más alejada del centro del pueblo. Al aparcar el coche con cuidado frente al pequeño portón, recordé cuántos momentos felices había compartido en aquella casita tan ordenada. El padre de Ilya había estado de visita hacía un par de semanas, así que la casa estaba bastante ordenada. Sin embargo, la mayor parte del día transcurrió descargando cosas del coche, ordenando la casa, encendiendo la estufa y haciendo otras tareas domésticas. Irina y Nastia se rieron a carcajadas con los chistes de Ilya mientras él intentaba imitar a un anciano de pueblo que les enseñaba a encender una estufa y qué leña daba más calor. Así, primero en la carretera, luego entre el bullicio, transcurrió el primer día de su mini viaje. La casa no era grande, pero era de sobra para 3 personas. Tenía una cocina con una auténtica estufa de leña, una sala de estar y un pequeño dormitorio aparte. Irina y Nastia se acomodaron allí, en la cama. Hacía un poco de frío, así que en una reunión familiar decidieron que las niñas dormirían juntas la primera noche, e Ilya dormiría en el sofá de la sala. Tumbado boca arriba y mirando el techo de la vieja casa de madera, el hombre se dio cuenta de repente de que hacía años que no estaba allí. Debió de haber estado allí para un funeral la última vez. Curiosamente, ese día aún estaba presente en su memoria. En la memoria de Ilya, su abuela siempre había sido una mujer tranquila y amable que siempre recibía con agrado sus visitas. El hombre jamás se lo admitiría a nadie, pero habría preferido recordar exactamente esa imagen. En cambio, el más mínimo recuerdo de su abuela le traía a la mente el cuerpo marchito y aparentemente desecado de la anciana tras su muerte. A Ilya también le impactó lo vacío que parecía el pueblo. La zona solía considerarse bastante próspera. Había una granja de cerdos y una granja colectiva. Los campos circundantes se sembraban constantemente. La vida era animada y los lugareños siempre tenían algo que hacer. Luego, poco a poco, todo fue cerrando y la gente comenzó a dispersarse, dejando atrás casas tapiadas y cerradas con llave que ahora se alzaban en las calles como fantasmas de una vida pasada. Ilya intentó recordar cuánta gente había visto en la calle, pero la única imagen que le vino a la mente fue la de un anciano desconocido que paseaba tranquilamente al final de la calle. Su padre había dicho que ahora solo quedaban ancianos. Todo esto le trajo de vuelta la triste idea de que este lugar pronto desaparecería. Los ancianos que quedaban morirían poco a poco,
Y todo aquí se convertiría en uno de los muchos pueblos fantasma que salpican el país. Ilya probablemente se habría sumido en la melancolía, pero Irinka salió del dormitorio. Su esposa se metió bajo las sábanas y se apretó contra él. Tan cálida y familiar, lo abrazó y le susurró al oído: ¿sabes? Tenías razón con esa idea tuya de venir aquí. Me alegro de haber aceptado. El aire es tan fresco aquí y todo alrededor es increíblemente hermoso. La nieve cruje bajo los pies. Realmente se siente como invierno, como algo salido de un cuento de hadas. Y por supuesto que sí. Aquí no hay coches, no hay nada que fume y contamine el aire. Todo alrededor está tan limpio. Mañana por la mañana comeremos algo y haremos tubing. Conozco un lugar. Hay un tobogán genial. Durmieron profundamente esa noche. El viaje y las muchas tareas del día les habían pasado factura. Y quizás el aire aquí era realmente más limpio que en la ciudad y resultaba embriagador para quienes no lo conocían. Ilya tenía una idea aproximada de dónde estaba el tobogán y por suerte no tuvo que deambular mucho. Se lo pasaron genial allí. Nastia estaba encantada. «Papá, este tobogán es muchísimo mejor que el del centro», se rió con ganas después de otro descenso. Irina, que al principio se había mostrado recelosa ante la idea de bajar por un barranco incomprensible y hacer tubing, poco a poco también se fue acostumbrando. Ilya notó con placer los sonrojados que se veían todos al aire libre. Les empezaban a doler las piernas y el cuerpo se les notaba cansado, pero aún así, la salida había sido fantástica. Ahora estarían sentados en el apartamento viendo la tele y terminando su ensalada Olivier. Pero aquí, al aire libre, se estaban moviendo, justo lo que necesitaban para desconectar del ajetreo de la ciudad. Caminaban de vuelta a la casa cuando Ilya vio a un hombre flacucho con un viejo abrigo de camuflaje y una gorra negra. Estaba de pie cerca del callejón por el que habían venido. Naturalmente se detuvo y decidió esperar a los desconocidos. Esto ya le inquietaba en el pueblo. No le gustaba mucho hablar con desconocidos, y en la ciudad, en ese sentido, le resultaba más fácil. Aquí, cada vez que se encontraban tenían que saludar a todos e incluso conversar sobre temas muy diversos. «Hola. Hola. Felices fiestas. ¿De dónde eres?» El desconocido atacó de inmediato. Al acercarse, su rostro se veía desagradable, estrecho y a la vez algo demacrado. Las arrugas surcaban su frente, revelando su hábito de fruncir el ceño. Y cuando sonrió y mostró un par de dientes faltantes, la situación se volvió realmente desagradable. Sin embargo, Ilya decidió que, independientemente del aspecto del extraño, no valía la pena juzgar por las apariencias, así que simplemente respondió que habían venido de la ciudad a pasar el fin de semana en casa de su abuela. «Ah, así que es de ciudad», asintió el hombre como si estuviera en sintonía con sus propios pensamientos. «Entonces, ¿eres el nieto de la tía Tamara o algo así? Has crecido bastante. Creo que incluso te vi de niño correteando por las calles, pero seguro que no me recuerdas». «No me acuerdo», respondió Ilya con una sonrisa. Irina le apretó la mano, indicándole claramente que no se detuviera, y siguieron caminando. Y en eso, él y su esposa estaban completamente de acuerdo. Pero el desconocido los siguió con total calma, como si fueran viejos conocidos. «Fedka, soy Kravtsov. Tu abuela me ayudó un par de veces. Era una buena mujer, siempre la respeté. Que descanse en paz, como dicen», continuó el hombre, aparentemente ajeno a las miradas tensas de Irina y Nastia. «Y eso significa que tu familia es increíble. Los respeto. Tanto la madre como la hija son unas auténticas bellezas». La mirada del hombre se detuvo en Irina un instante,
Gracias, respondió Ilia con un tono más tenso. El desconocido empezaba a ponerme nerviosa. Oye, ¿cómo te llamas? Recuérdamelo. Creo que vi a tu padre. Estuvo aquí el otro día. Un hombre serio, la verdad. Conduce un Toyota. Un coche genial. Te lo digo como experto, hermano. ¿Cómo se llama? No quiso responder, pero Ilia era demasiado educado como para ignorar descaradamente a sus interlocutores. Así que dio su nombre y confirmó que era su padre quien estaba allí. Tuve un amigo en aquellos tiempos. Tu tocayo era un niño de oro, y sus manos crecieron en el lugar correcto. ¿Entendido? Siempre hablaba de negocios y nunca se daba cuenta de ninguna tontería. Oye, amigo, ¿quizás podrías ayudarme un poco? Como de forma amable y campestre. ¿Me prestas un poco de dinero? Pensé en tomarme un blanco hoy, tomar algo allí en honor a la pasada festividad. Y ando un poco corto, ¿te imaginas? Esto no está bien. Dime. Ya había notado el tufo a alcohol en Fiodor antes, y ahora se ha confirmado. No le atraía en absoluto, ni por sus gestos ni por su conversación, pero parecía que con solo darle un poco de dinero se marcharía. Tenía unos 250 rublos en el bolsillo, e Ilia le dio 100 al borracho. El borracho se animó de inmediato y empezó a elogiar tanto a su benefactor que el hombre lamentó su arrebato de bondad. «Y probablemente te vas hoy, ¿no?», preguntó Fiodor sobresaltándolo. Ilia sintió que Irina lo agarraba con más fuerza. Nastia lo siguió escondiéndose detrás de su madre. Era evidente que no les gustaba ese hombre, y eso empeoraba las cosas. «No, probablemente nos quedaremos un par de días lo más frescos posible», dijo Ilia. Fiodor lo miró a los ojos y el hombre se dio cuenta de que era la primera vez que la mirada del borracho dejaba de ir y venir. El aldeano frunció los labios y lo miró con demasiada intensidad. A Ilia no le gustó. «¿Qué?», preguntó el cabeza de familia con aún más frialdad. «¿Cómo te lo digo, hermano? ¿De verdad necesitas quedarte aquí en el desierto y congelarte?» Fiodor se encogió de hombros. «Probablemente ahora la ciudad esté preciosa. Han puesto árboles de Navidad, guirnaldas y todo eso. ¿Es que aquí hay un aburrimiento mortal? Hombres y mujeres mayores y yo solo estoy por aquí. ¿Y de verdad necesitas quedarte por aquí? Gracias, ya lo averiguaremos nosotros, Fedia». «Cuidémonos», dijo Ilia, y esta vez arrastró con decisión a su familia. «Sí. Oye, Iliuka, ¿tienes carne para comer? Ternera, por ejemplo». Ilia imaginó al instante el pinchito marinado que planeaban asar en unos días. Pero no tenía ninguna intención de compartirlo. «No, solo son salchichas y todo eso», respondió el hombre. «Las salchichas no son lo mismo». Fiodor negó con la cabeza. «Son solo papel. Las salchichas no se enrollan». Poco a poco, el aldeano se quedó atrás y luego dio la vuelta y se dirigió hacia la otra dirección del pueblo. Daba un poco de miedo. «No me gustó nada. ¿Lo conoces?», preguntó Irina al entrar al patio. Allí, resguardadas por los recovecos y las vallas, las niñas se sentían mucho mejor. Se notaba claramente en ambas. «No, es la primera vez que lo veo, pero conoce a mi abuela y dice que me ha visto a mí. Imagínate, ¿quién es?». Ilia se encogió de hombros. «Probablemente debería ir a casa de la tía Nina después de comer. Iré a ver cómo está la anciana y le preguntaré por ese tipo tan simpático. ¿De verdad me pregunto quién será?». «¿No estuvo en el funeral?», preguntó su esposa echando agua en la tetera. Ilia lo pensó. No había mucha gente, quizás solo una decena. La mayoría eran aldeanos mayores. Él, su padre y un par de parientes más. «No, no me acuerdo. Le preguntaré a la tía Nina». Irina frunció los labios, pero no dijo nada.
Nastia, sin embargo, había olvidado por completo el desagradable encuentro y, con alegría, empezó a dibujar en la tableta que le había regalado recientemente cómo se habían deslizado por el tobogán juntos en familia. Si bien los recuerdos de Ilia sobre los aldeanos eran vagos, eso no aplicaba a Nina Vladimirovna. La mujer era amiga de su abuela, e Ilia la conocía desde la infancia. No le gustaba que la llamara por su nombre y patronímico, y le pidiera que siempre la llamara tía Nina. De hecho, él mismo estaba más acostumbrado. La casa de la amiga de su abuela estaba cerca, literalmente a 3 o 4 casas de distancia. Irina y Nastia no querían ir y decidieron acostarse después de su descanso activo y un abundante almuerzo. Ilia se dirigió lentamente a casa de la pensionista. Como había venido, tenía que pasar a saludarla en persona, pero también a ver cómo estaba y todo eso. Por el camino miró a su alrededor, notando con creciente tristeza cuántas casas habían quedado abandonadas desde su última visita. Su padre, por supuesto, le había dicho que la población menguaba constantemente, pero verlo con sus propios ojos era completamente diferente a oírlo de otra persona. La casa de la tía Nina se distinguía por el hecho de que se había excavado un sendero limpio desde la calle hasta la puerta, lo que facilitaba el acceso. Las cercas y las puertas eran viejas, pero aún bastante resistentes. Esta constatación trajo una sutil alegría al alma, que en medio de la desolación general, alguien aún tenía una granja robusta. ¡Qué suerte! Una anciana caminaba por el patio cuando él cruzó la puerta. Lo miró atónita, y entonces el rostro de la tía Nina se iluminó al instante con una sonrisa de reconocimiento. «Ilyusha, ¿eres tú?» «Dios mío, no te reconocí enseguida», dijo la anciana, juntó las manos y se acercó a él. La abuela siempre describía a la tía Nina como activista y deportista, y su padre añadía que era un manojo de nervios. Así que no puede quedarse quieta. Ilia sabía que en su juventud había sido una mujer muy activa y llena de energía. Trabajó como profesora de educación física en una escuela del pueblo. Organizaba clubes de esquí en invierno y clubes de fútbol y voleibol en verano. Incluso después de jubilarse, se negó a quedarse de brazos cruzados y organizó un coro femenino. En aquel entonces, la abuela siempre ponía los ojos en blanco y llamaba a su amiga Yagasa, quien no paraba. Aunque esta Yagasa tenía más de 60 años, iba al centro del distrito a comprar kokoshniks en el centro comunitario para sus trajes típicos. Y la abuela, a pesar de sus constantes quejas, la acompañaba. Ahora, sin embargo, Ilia vio a un anciano jubilado frente a él. Los pasos de la tía Nina se hicieron pesados. Se balanceaba cómicamente de un lado a otro y exhalaba ruidosamente cada pocos pasos. Y un sombrero raro solo le añadió años a esta mujer, antes activa. «Hola, tía Nina. Vinimos aquí para una escapada de la ciudad y quería enseñarle el pueblo a mi hija, su bisabuela». «¿Cómo estás?» «Oh, gracias, Ilyusha». «Ah, ¿y qué me puedes contar?» «Todo está tranquilo, como los viejos». La jubilada hizo un gesto con la mano. «Anda, entra, tómate un té y cuéntame qué pasa en tu pueblo. Anda, anda, sin excusas. ¿Y dónde están los tuyos? ¿Por qué no los trajiste?» No tenía sentido discutir y él no quería, así que Ilia simplemente sonrió y siguió a la anfitriona. Al entrar y aspirar el aroma de una cabaña de pueblo, no pudo evitar detenerse un momento. Después de tantos años, todo seguía igual que hacía mucho tiempo cuando corría a ver a la tía Nina para hacer recados para su abuela. Siempre lo invitaba a algo delicioso, y por eso le encantaba correr allí de niño. «Entra, Ilyusha. Te serviré un té ahora. Nos sentaremos a charlar como antes. Y qué bien que hayas venido. Ven a visitarnos más a menudo».
Tú también solías pasar mucho tiempo aquí. Deberíamos volver a visitar la tumba. Ya sabes cuánto te quería la abuela, dijo la mujer moviéndose por la cocina con mucha destreza. Y Oleg Sanich es un buen hombre para cuidar la casa. Ya hay suficientes terrenos baldíos por aquí últimamente. No hay necesidad de empezar nada nuevo. La tía Nina, sin duda, echaba de menos socializar. Así que Ilya simplemente sorbía su té y respondía preguntas, o le contaba algo interesante a la anciana. Se sentaron muy cordialmente compartiendo las últimas noticias. Y el pueblo está acabado, Ilyusha, solo un nombre. Todos los jóvenes se han ido, solo quedan los mayores. Todos se han ido corriendo a la ciudad, dijo la tía Nina negando con la cabeza. Y con razón, ¿qué harían aquí? La escuela ha cerrado y ahora solo vienen a la tienda los que van en coche. Grishka, el hijo de Arkady Nikitich, es más joven que tú, probablemente no lo recuerdes. Un buen chico, tiene una tienda en el centro del distrito. También viene con la compra, nos ayuda muchísimo. ¿En serio? ¿Cómo estás, tía Nin? ¿Has pensado en mudarte a la ciudad para pasar el invierno? Quizás haga frío después de todo, ¿eh? Y tantos problemas con la nieve. Ay, no, ¿qué dices? Cuando Mixiusha me lleva de visita, solo aguanto un par de días en tu ciudad. Vivís allí como espadines enlatados, uno encima del otro, por eso os ponéis todos enfermos. Mi hija también me regaña diciendo que me cuesta hacer las tareas de casa sola y todo eso. Es una tontería, claro. Ahora es una chica de ciudad. Ha olvidado lo que es vivir aquí al aire libre. Hasta las paredes ayudan en la casa. Lyusha, prácticamente he vivido aquí toda mi vida y moriré aquí. Y la tumba de Mitolenka también necesita cuidados. ¿Quién lo cuidará si me voy para siempre? Anda, deja de hablar así, tía Nin. Qué bien lo estás aguantando. La mujer sonrió con amargura y agitó la mano. Eso también le tocó la fibra sensible. No era propio de un jubilado activo. Y ya sabes, Nikita Savelich murió la semana pasada, ¿te imaginas? El corazón del anciano se le desplomó. El pobre se desplomó en su propio patio. No tenía hijos. Había vivido en la pobreza. Lo enterramos hace poco. Era 5 años menor que yo. Era un hombre fuerte. Pensé que me sobreviviría. Pero es ese maldito vodka. ¿Qué puedo decir? Los hombres beben toda clase de porquerías por aburrimiento. Por eso sus cuerpos no lo soportan. Ilya recordaba vagamente de quién hablaba el jubilado. Un anciano bajo y fornido, con el rostro arrugado y curtido por el tiempo. Había estado en el funeral de su abuela, ayudando a cavar la tumba a pesar de su avanzada edad, y ahora, al parecer, él mismo había muerto. La idea era inquietante, y todo a su alrededor se transformó de repente, pareciendo inoportuno y oscuro. La tía Nina también parecía absorta en sus pensamientos, sentada mirando por la ventana. El rostro, iluminado por la tenue luz invernal, se quedó inmóvil por un instante, como tallado en madera, feo y repulsivo, como si todos esos años se hubieran acumulado sobre la mujer y hubieran aparecido de repente. La imagen de su abuela muerta, arrugada y tan pequeña en su ataúd, la inundó. Y hoy conocí a un hombre. Se presentó como Fedia, pero no lo recuerdo bien. Dijo que conocía bien a mi abuela, que lo había ayudado un par de veces. Solo para llenar el incómodo silencio, Ilya dijo. La tía Nina incluso se estremeció levemente cuando mencionó su nombre. El rostro del jubilado se animó de nuevo, pero la mueca en él era extremadamente desagradable. Maldita sea. El maldito, su madre pobrecita, esperó prácticamente toda su vida a ese Voltus. Es un inútil, Ilyusha. Aléjate de él y no le des dinero si te lo pide.
Un maldito hombre solía venir a verme, gastándoselo solo en vodka. Una persona normal habría muerto de hambre o de frío hace mucho tiempo, pero este sigue vivito y coleando. Solo come cosas blancas y deambula por estos patios vacíos, siempre buscando algo. Al principio este borracho le pareció desagradable a Ilya, pero al enterarse de estos datos sobre su biografía, una sensación de inquietud se apoderó de su alma. Un exconvicto, e incluso bebiendo con ellos en un pueblo donde solo había ancianos. Desapareció en algún lugar este otoño. Ya me alegraba de que se hubiera ido a buscar trabajo. Pero apareció con 3 tipos. Al fin y al cabo los llamó arquitectos. Estaban excavando cerca, y Fedka los estaba ayudando. No me caían bien, Ilyusha, aunque eran tipos educados. No paraban de preguntar sobre la Gran Guerra Patria, sobre dónde se libraron los combates y todo eso. En fin, encontraron algo, pero Fedya no parecía satisfecho. Dijo que solo eran trastos, ollas y otros trastos. De hecho, se alojaban en casa de Savlich, si mal no recuerdo. Bebían vodka todos juntos, qué maldita cosa. Ilya se rió entre dientes. A juzgar por todo, estos forasteros no eran arqueólogos, sino excavadores ilegales comunes y corrientes. No hubo muchas batallas por aquí en los años 40, pero creo que hubo escaramuzas. Probablemente esperaban encontrar algo. Se fueron más tarde, con aspecto sombrío y descontento, al parecer sin encontrar nada. Yo simplemente estaba feliz. No hay razón para que esos imbéciles merodeen por aquí. ¿Y qué hacía Fyodor en la cárcel? Siempre fue un alborotador, siempre andaba con todo tipo de idiotas. Robaron a alguien en el pueblo, le dieron una paliza y luego lo arrestaron, un idiota del pueblo. Y desde entonces ha estado merodeando por la cárcel. Bueno, gracias por decírmelo. Lo tendré en cuenta, asintió el hombre con reserva. Si te molesta, Ilyusha, dímelo enseguida. Voy a poner en su lugar a ese maldito Herodes. No perdonó ni a su propia madre. He arruinado mi vida con mis travesuras. Ya no tiene sentido molestar a los demás. Al oír la furiosa diatriba del jubilado, Ilya sonrió. Quizás se equivocaba al decir que la tía Nina había envejecido demasiado. A juzgar por todo, aún quedaba mucha pólvora en los vapores de allí. Así que, Ilyusha, trae a tu esposa e hija. Él mirará mis conejos, yo hornearé unos pasteles, nos sentaremos a charlar. Así de simple. Un buen vecino. Pasa, Ilyusha. El hombre sonrió. Ya tenía 31 años, esposo y padre desde hacía mucho tiempo. Pero para esta anciana, él siempre sería el chico que venía corriendo de su amiga. Curioso, pero por alguna razón esto la conmovió, y él prometió que sin duda pasarían a visitarla. Hubo varios contratiempos y, como de costumbre, todos ocurrieron casi simultáneamente. Primero, al tercer día de su estancia en el pueblo, empezó a nevar. Aunque comenzó con gracia, con una suave danza de grandes copos de nieve, poco a poco se convirtió en una auténtica ventisca. Un enjambre de fina nieve se arremolinaba en el aire, oscureciéndolo todo a su alrededor como si estuviera envuelto en un velo de niebla. En segundo lugar, Nastia enfermó. Todo empezó con goteo y congestión nasal. Luego, le dio tos. Al anochecer le subió la fiebre. Para entonces ya habían caminado a todas partes, hecho tubing a sus anchas e incluso hecho una barbacoa. Sin embargo, el pueblo estaba tan tranquilo y apacible que no querían irse a la ciudad ahora mismo. Además de todo eso, Ilya llevó a la familia a ver a la tía Nina, y el jubilado estaba encantado de verlos a todos. Nastiusha estaba encantada con los conejos y se ofreció a ir a casa de la abuela Nina a ayudar a alimentar a los orejones. Tras una breve conversación,
Él y su esposa decidieron quedarse unos días más, hasta el fin de semana. Vaya, qué bien lo hemos pasado en el pueblo, maldita sea, pensó Ilia con fastidio, mientras veía a su esposa rebuscar en su bolso con la esperanza de encontrar algún antipirético. Había llevado algunos medicamentos, pero irónicamente solo le quedaba una pastilla de paracetamol. Maldita sea, había sido una estúpida al recordar que debería haber comprado más. ¿Por qué demonios no fui a la farmacia ese día?, se regañó Irina, al darse cuenta de que sus intentos de encontrar algo útil habían sido inútiles. Ilia odiaba momentos como estos. No podía evitarlo, así que simplemente intentó entretener a su hija y le trajo té con limón y azúcar, lo que la hizo sentir un poco mejor por un momento. «Oye, ¿quizás tengas algo en el botiquín del coche?», preguntó Irina. O quizá recordaba perfectamente que no había nada parecido. Sin embargo, con solo ver la cara de preocupación de mi esposa, me di cuenta de que sería más fácil ir. «Voy a echar un vistazo», dijo el hombre secamente, y tras vestirse salió de casa. Su Hyundai estaba prácticamente cubierto de nieve. Ya se había acumulado bastante nieve en el capó y el techo, e Ilia se dio cuenta de que los ventisqueros eran mucho más pesados de lo que pensaba. A este ritmo, el camino que salía del pueblo podría quedar cubierto de nieve, dificultando la salida. Considerando que Nastia estaba enferma, todo esto lo ponía nervioso. Recordando algo, Ilia sacó su teléfono y decidió llamar a su padre. Venía aquí mucho más a menudo y seguramente tenía algunos conocidos entre los conductores de tractores del gran pueblo vecino. Había más gente viviendo allí, y seguramente alguien estaba allí para, por ejemplo, sacar un coche de un ventisquero o incluso despejar la carretera. Sin embargo, el hombre se llevó una amarga decepción. Debido al mal tiempo, la conexión dejaba mucho que desear. El indicador solo mostraba una antena y el internet no funcionaba. La página de búsqueda se abrió con dificultad, pero no avanzó más. «¡Mierda!», maldijo Ilia en voz baja. Ahora la cosa se ponía aún más divertida. Tras enviarle un mensaje a su padre, simplemente fue al coche a revisar el botiquín. Como esperaba, no había ningún antifebril, ni rastro. Reexaminó las mismas escenas varias veces, pero, por supuesto, no apareció ninguna cura milagrosa. La nieve seguía cayendo sin dar señales de detenerse. Los copos de nieve se posaban en su ropa e incluso en sus pestañas. «¡Un cuento de hadas invernal, maldita sea!», espetó Ilia con rabia, abriendo la puerta que daba a la calle. Sus temores comenzaban a confirmarse. Ya había bastante nieve afuera. Sus pies estaban enterrados en un manto de nieve que le llegaba casi a los tobillos. No cabía duda de que el camino a la autopista estaría cubierto. El hombre sacó su teléfono para comprobar si el mensaje de texto le había sido enviado a su padre, cuando de repente su mirada captó algo inusual. Era difícil ver a través de la pared de nieve, pero Ilia aún distinguía la silueta de un hombre en la carretera. El hombre simplemente se quedó allí, aparentemente mirándolo. Claro, podría haberse dado por vencido y haber regresado a la casa, pero por alguna razón Ilia no lo hizo. Algo se agitó en su interior y se enderezó, observando la figura desconocida. Estaba inmóvil en el camino, inmóvil. Una persistente sospecha lo invadió, e Ilia, escupiendo furioso a sus pies, se dirigió hacia la silueta. Cuanto más se acercaba, más rápido latía su corazón. Sus sospechas se confirmaban a cada paso, pues pronto distinguió un abrigo camuflado y desgastado por el clima, y un sombrero negro. El propio Fedya Kravtsov, por alguna razón, estaba parado en medio de la calle, no lejos de su casa. «Oye, hombre, ¿te has perdido?»,
gritó Ilia con todas sus fuerzas. La voz parecía ahogada por las ráfagas de viento y nieve que seguían azotando con renovado vigor. Fedia se mecía con fuerza. Al acercarse, Ilia percibió un olor distintivo a vodka y por alguna razón a cebolla frita. «Está puno borracho», pensó. No tenía ni idea de qué hacer, pero no quería dejar a ese lunático tan cerca de su familia. «Hola, hermano», lo saludó y sonrió mostrando una abertura entre los dientes. «Voy caminando a casa y estoy un poco cansado. Sobreestimé mis fuerzas y me caí demasiado. Ayúdame como en casa. ¿Por qué te arrastras con esta ventisca? Te caerás en algún sitio y te congelarás», dijo Ilia con toda la severidad que pudo. Todas las preocupaciones y ansiedades por el mal tiempo y su hija enferma finalmente se fusionaron en una emoción más comprensible: ira y la concentración en este alcohólico al que le había cogido antipatía desde el principio. «No hagas ruido, hermano, enseguida voy. No te preocupes», dijo Fedia bajando el tono. «Eso no está bien, y no seas grosero, de verdad. ¿Acaso todos en tu ciudad son tan groseros o algo así?» La cabeza le empezó a zumbar y un temblor le recorrió las manos. «Cuando me pediste ayuda, ¿qué hice?» «Te ayudé», dijo Ilia. «¿Y ahora tengo que bailar para ti por tus 100, idiota? Que te jodan, imbécil. Quería hablar como un ser humano y todo eso, y ahora me atacas. En serio, tu abuela era una mujer normal, pero tú eres como un ser humano». Resultó que Ilia esperaba el golpe con todas sus fuerzas. Los ojos de Fedia estaban a punto de salírsele de las órbitas, e incluso a través de la nieve era evidente que su rostro estaba rojo de rabia. Sin embargo, instantes después, el alcohólico simplemente escupió a sus pies, se dio la vuelta y se alejó hacia su casa. Tras unos pasos, se detuvo y se dio la vuelta. «Y en fin, lárgate de aquí, idiota de ciudad». Se alejó tan rápido que su silueta desapareció de la vista, perdida en la frenética danza de la nieve hacia el sur. «¿Qué fue eso de ahora?», preguntó Ilia arrastrando las palabras. Al parecer la tía Nina tenía razón, y el pobre simplemente no estaba bien de la cabeza, y el vodka solo empeoraba las cosas. La idea de que pudieran estar atrapados en un pueblo lleno de ancianos y un exconvicto aturdido por las ardillas no los tranquilizaba en absoluto. Al parecer, sus vacaciones en el pueblo estaban a punto de terminar. En casa, Irina estaba sentada en la cocina, revisando algo en su teléfono. Cuando él entró, ella inmediatamente le pidió silencio. Ilia se dio cuenta de que Nastia se había quedado dormida, así que intentó moverse con más cuidado, algo que siempre le resultaba difícil. «El internet apenas funciona», susurró su esposa mientras se sentaba en el taburete junto a él. «Y la conexión solo muestra una antena o desaparece por completo». «Lo sé, tengo el mismo problema», asintió Ilia. «Es molesto». Irina dejó el teléfono y se cubrió la cara con las manos como si se masajeara el arco superciliar. «¿Encontraste algo en el botiquín?» Ilia negó con la cabeza. Decidió no hablar de que Fyodor merodeaba cerca de su casa. Decidió no molestar a su esposa por ahora. «Excelente, simplemente excelente. Solo quedaba una pastilla de porcistomol y ya está. Ilia, vamos, piensa qué vamos a hacer. Tenemos que ir al pueblo, no quiero quedarme atrapado en este desierto con un niño enfermo». «¿No revisaste el camino?» «No, pero creo que estará cubierto. Está nevando mucho». Le envié un mensaje a mi padre. Supuestamente conoce a un tractorista de un pueblo vecino. En fin, si pasa algo, nos abriremos paso luchando. ¿Deberíamos irnos ya?», preguntó Irina mirándolo a los ojos. Su esposa estaba visiblemente muy preocupada, y al mirarla,
Ilia sintió de repente una oleada de ternura inusual. Se veía tan vulnerable y frágil allí, en esa pequeña cocina. Quería abrazarla fuerte, pero sabía que no era la mejor idea en ese momento. Después de todo, llevaba casi 9 años saliendo y viviendo con ella. Había llegado a conocer cada uno de sus hábitos y personalidad. Esta no era la mejor idea. Pronto oscurecería y el tiempo empeoraba. Era como si la carretera estuviera en quién sabe qué condiciones. Será arriesgado viajar con Nastia enferma ahora. Nos quedaremos atrapados toda la noche, mirando fijamente en medio de la nada, y nada más. Busca a alguien que nos saque. Irina suspiró cansada y negó con la cabeza varias veces. Ilia, ¿cómo demonios pude olvidarme de la medicación para bajar la fiebre? Recordé que casi se acabó después de que enfermaras a principios de invierno. Erich, bueno, se me olvidó. Solo me quedé con las vacaciones. Ilia abrazó a su esposa y la abrazó con fuerza. Todo estará bien. Pasaremos la noche aquí como sea y mañana iremos a la ciudad. Si pasa algo, caminaré hasta el pueblo a buscar un tractorista. Sus palabras parecieron convencer a su esposa, quien asintió con reserva. Luego se apartó de él y dijo: «No hagas ruido, siempre caminas como un elefante. Deja que Nastia duerma, necesita descansar más». A Ilia no se le ocurrió nada mejor que tumbarse en el sofá. Nastia dormía en la habitación y parecía que incluso podía oír su respiración. El internet iba tan lento que no quería poner a prueba su paciencia. Afuera aullaba el viento y de vez en cuando los copos de nieve golpeaban el cristal, haciendo ruidos apenas audibles. En cualquier otro momento, Ilia habría sido feliz tumbado así en una casita cálida, escuchando la tormenta rugir al otro lado de las paredes. Con su hijo repentinamente enfermo, ya no parecía un cuento de hadas. Un torbellino de pensamientos lo envolvió, y antes de que se diera cuenta, sus ojos comenzaron a cerrarse. Su conciencia se sumió gradualmente en la oscuridad. Cuando Ilia despertó, no se dio cuenta de inmediato de dónde estaba. Estaba tumbado de lado, aparentemente tan profundamente dormido que había empapado la almohada con baba. Con una mueca de disgusto se limpió la boca y se dio la vuelta boca arriba. Le dolía la garganta y tenía muchísima sed. A juzgar por el silencio y la oscuridad de la casa, Nastia seguía dormida. Le pesaba la cabeza. Quería quedarse allí tumbado sin hacer nada con los ojos cerrados. Sin embargo, la sequedad de garganta le provocó a Ilia unas ganas irresistibles de toser. No quería en absoluto ir con Nastia, así que tuvo que ir a la cocina a mojarse la garganta. Se levantó con dificultad y se asomó a la pequeña habitación separada de la sala por un armario. Era difícil distinguir los detalles en la oscuridad, pero el hombre aún podía oír la respiración de su hija. Resistió el impulso de acercarse y tocarle la frente a Nastia. Considerando lo torpe que fue al dormirse, probablemente la habría despertado. No, que durmiera, pobrecita. Mañana aún tenía un largo viaje a la ciudad con fiebre. Sin duda, necesitaría fuerzas. Al instante siguiente, una idea cruzó la mente del hombre y se dio cuenta de que su hija estaba sola en la cama. Irina no estaba. Ilia se dirigió con cautela a la cocina, esperando ver a su esposa allí. Incluso podía imaginar su expresión de disgusto mientras caminaba, haciendo crujir las tablas del suelo, arriesgándose a despertar a Nastia. Sin embargo, la cocina también estaba vacía y oscura, lo que inmediatamente hizo que la habitación se sintiera incómoda. Quiso encender rápidamente todas las luces para disipar la penumbra. El cabeza de familia frunció el ceño y sintió un escalofrío desagradable que le recorrió la espalda.
Al principio creyó haberse quedado dormido unos 15 minutos, pero ahora, mirando por la ventana, se dio cuenta de que había dormido mucho más. Ya estaba oscuro afuera. Su mirada se posó en el teléfono que había dejado en la cocina. La pantalla se iluminó cortándole los ojos, disipando la oscuridad circundante. Eran las 9 p.m., según la información en la pantalla del aparato. He echado una buena siesta, sin duda, cruzó por su mente. Al desbloquear el teléfono vio abierta la aplicación de notas. Al parecer, Irina escribió un mensaje allí antes de irse. Fui a ver a la tía Nina. Seguro que tiene algún medicamento para la fiebre. Ya estabas dormida cuando me fui. No quería despertarte. Escribiré aquí por si acaso te despiertas y no llego a tiempo. No hagas ruido y no despiertes a Nastia. Volveré pronto. Ilya miró la hora en que se escribió la nota. El número 1758 le hizo tragar saliva con nerviosismo. Irina se había ido hacía rato, pero seguía sin aparecer por ningún lado. Reprimiendo su creciente ansiedad, decidió primero dejar todo en orden. Tras volver a ver cómo estaba Nastia y asegurarse de que dormía, se vistió con cuidado y salió. Ilya dejó el mismo mensaje que su esposa, solo que esta vez en la tableta de su hija. Si se despertaba temprano, lo leería y sabría a dónde habían ido sus padres. Se preguntó si su esposa simplemente no quería quedarse en la casa a oscuras y había salido a relajarse en el jardín o quizás al baño. Sin embargo, no la encontró en el coche, ni en el retrete, ni en ningún otro lugar. La frase cliché de desaparecer en el aire me vino a la mente de inmediato y me inquietó. Parecía que mi esposa había salido a comprar medicinas y, a juzgar por todo, aún no había regresado. La nevada parecía haber disminuido un poco. Al menos, el viento había amainado definitivamente y no soplaba con la misma fuerza frenética que durante el día. Enormes copos de nieve seguían cayendo suave y silenciosamente del cielo, visibles a la luz de la farola sobre la puerta principal. Ilya llamó a su esposa desde su coche nevado, escuchando un buen rato el pitido del altavoz. El sonido prolongado parecía pesarle más en el corazón con cada llamada. El teléfono de Irina no contestaba. Tenía la tonta costumbre de silenciar el dispositivo, lo que a veces dificultaba contactarla. Tras varios intentos fallidos de contactarla, la leve ansiedad finalmente se había calmado, y en lo más profundo de su mente, el pánico crecía lentamente. Pensamientos muy malos se colaban en su cabeza, y no podía dejarse llevar por ellos. Ilya era plenamente consciente de ello, así que alejó con diligencia la imagen del maldito alcohólico del abrigo. «Bueno, lo solucionaremos», murmuró el hombre en voz baja y se dirigió hacia la verja. Enseguida divisó las huellas solitarias de su esposa que salían del patio hacia la calle. Ya estaban medio cubiertas, pero aún visibles. La verja se abrió con dificultad y no del todo. La nieve se había acumulado mucho, e Ilya estaba decepcionado mentalmente porque tendría que palear con fuerza mañana. Obviamente no iba a ser fácil irse. En cuanto encuentre a mi esposa, empezaré a añorar mi espalda. Maldijo furioso en voz baja y se dirigió a casa de la tía Nina. El pueblo estaba a oscuras. Por alguna razón, en ese momento, Ilya sintió el significado de la palabra desolación como nunca antes. Lentamente, el pueblo estaba desapareciendo. Siguió las huellas de su esposa en la nieve, ahora profunda, repasando mentalmente las palabras de la tía Nina sobre cómo no quedaba nada de los pueblos, solo nombres. En aquel entonces, el hombre no había prestado mucha atención a estas palabras, pero ahora, en la oscuridad, abriéndose paso entre la nieve,
La comprensión lo golpeó de lleno. Parecía que el mundo entero se había desvanecido hacía tiempo y caminaba solo en esta oscuridad que se cernía cada vez más sobre él. Sin embargo, Ilya vio que la luz de la ventana de la tía Nina estaba encendida. El punto brillante atrajo su mirada y su paso se aceleró involuntariamente. Una imagen del jubilado e Irina, sentados a la mesa en la pequeña sala de estar, charlando de todo tipo, le vino a la mente. Después de todo, su esposa podría regresar a casa, encontrarlos a él y a Nastia dormidos, y simplemente regresar con la anciana. La idea era absurda, pero el hombre se aferró a ella con todas sus fuerzas, ideando cientos de explicaciones para explicar por qué podría parecerle lógico a su esposa. La gente frente a la casa del pensionista tenía aún más sueño, así que tuvo que esforzarse para abrir la puerta aunque fuera un cuarto de su recorrido. Ilya se apretujó dentro, maldiciendo mentalmente el invierno, las nevadas, las chaquetas abultadas, el campo y todo lo demás. Al pasar junto a la ventana oyó el zumbido lejano de un televisor. Buena señal. Al acercarse a la puerta se imaginó a dos mujeres sentadas allí, viendo una telenovela estúpida, tomando té y comiendo pasteles. La puerta estaba cerrada por dentro. No era de extrañar considerando la oscuridad. El silencio lo envolvía como un capullo, y a Ilya no le gustaba. Era demasiado suave y denso. Parecía aplastarlo con su peso. Solo el sonido mesurado de un puño golpeando la madera y su respiración. Eso era todo lo que rompía el silencio en el patio del pensionista. Nadie respondió al llamado. Exhalando ruidosamente, el hombre se alejó de la puerta hacia la ventana que daba al patio. Se suponía que la cocina estaba allí. «Tía Nina, soy yo, Ilya. Por favor, abre», gritó. Silencio. Solo se oía el zumbido lejano del televisor, como si viniera de debajo del agua. Tragó saliva con dificultad. La saliva estaba pegajosa y el desagradable cosquilleo en la garganta regresó. Claro, la tía Nina se había estado quejando de su salud y era posible que su audición hubiera empeorado. ¿Y a quién le importaba que Ilya no se hubiera dado cuenta de la pérdida auditiva de la mujer los días que la vio? Ya se había aferrado a esta idea salvadora y seguía golpeando el cristal y llamando también a su esposa. Ya ni siquiera eran gatos los que le arañaban el alma, sino unos enormes jaguares que lo destrozaban todo con sus garras. Sin mucha ceremonia, Ilya pateó la puerta varias veces, pero eso tampoco surtió efecto. Sacó su teléfono y marcó el número de su esposa sin saber qué hacer. De nuevo, escuchando los monótonos pitidos, Ilya paseaba nervioso por el patio cuando su mirada se posó en un gorrión en el patio abierto. La tía Nina quizá fuera un poco mayor, pero no podía olvidar cerrar con llave la entrada del edificio donde vivían los conejos. Ilya tenía una vaga idea de los fundamentos de la agricultura, pero algo le decía que no era buena idea dejar que los animales se congelaran con el viento. Usando su teléfono como linterna, Ilya se dirigió al granero. Maldijo en voz baja mientras se abría paso entre la nieve. Ahora la idea de ir al pueblo ya no le parecía tan buena, y no pudo evitar regañarse por ello. Ya se había acumulado un poco de nieve dentro del granero. El penetrante olor a excrementos de animales, heno, paja y algo más impregnaba el lugar. Había un olor desagradable y empalagoso que le picaba la nariz. Al principio Ilya consideró simplemente cerrar la puerta para que los conejos del pensionista no se congelaran, pero luego, siguiendo una corazonada, se adentró más. El olor se hizo más denso y desagradable, pero siguió adelante, esperando en silencio no entrar con sus nuevas botas de invierno.
cuando el haz de luz de la linterna iluminó las jaulas de los animales, cuya puerta había abierto Nastis, Ilian frunció el ceño. De repente recordó y comprendió lo que le había parecido extraño al entrar en el granero. Normalmente los conejos corrían desenfrenados, de un lado a otro en sus jaulas. Nastia estaba encantada con esto, pero al mismo tiempo sentía lástima por las pequeñas criaturas que no podían retozar como es debido en la naturaleza. Ahora, sin embargo, se hizo el silencio. ¿Habrán escapado?, pensó. Después de todo, la puerta del granero estaba abierta y las puertas de aquí también. Si él hubiera sido el animal, sin duda habría huido. Sin embargo, pronto se acercó y se dio cuenta de que su suposición había sido errónea. Varios animales yacían dentro de la jaula y, a juzgar por la superficie manchada de sangre, no dormían en absoluto. ¿Qué demonios? Ilia hizo una mueca de disgusto y retrocedió involuntariamente de las jaulas. La situación en las otras casas era similar. Cadáveres de orejudos, todo cubierto de sangre. Además, se podía notar que las patas, orejas y cabezas estaban separadas. Es decir, aparentemente alguien había reunido y simplemente descuartizado a los desafortunados animales como un completo psicópata o alguien que se había vuelto loco. Pensó en mirar a su alrededor para al menos entender de alguna manera qué podría haber sucedido allí, cuando un sonido característico llegó a sus oídos, el tipo de una puerta de madera que se abre de golpe y golpeó la pared de la casa, y entonces la nieve crujió levemente bajo los pesados pasos de alguien. Ilia no era consciente de lo que hacía mientras corría hacia el patio. Solo sabía que su esposa estaba allí, y estaba harto del silencio opresivo que lo rodeaba. Sin embargo, logró agarrar un palo apoyado en la pared, aparentemente donde la tía Nina había estado alimentando a sus animales. No era un arma muy potente, pero aún así era mejor que enfrentarse a un exconvicto con las manos vacías. Por alguna razón, Ilia estaba seguro de que alcanzaría al gabardina y le preguntaría con seriedad qué estaba pasando. La puerta de Nastis estaba abierta de par en par, pero no había nadie en el patio. ¿Habría logrado ya salir y escapar? Sin embargo, la decepción también aguardaba a Ilia afuera. No vio a nadie allí. Solo había unas pocas farolas encendidas en el pueblo, así que estaba casi a oscuras. Era simplemente imposible ver a alguien, ni era posible averiguar dónde exactamente se había metido el desconocido que crujía la nieve en el patio. Ilia escupió furioso al suelo y, dándose la vuelta, corrió hacia la casa del pensionista. Era evidente que algo no andaba bien, y cada vez le incomodaba más. La sola idea de que Irina se hubiera topado con ese imbécil camino de casa de la tía Nina por medicinas le hacía apretar los puños hasta que le dolieron los dedos. El hombre se adentró en las sombras de la pequeña casa y, sin mucha ceremonia, irrumpió en la sala de estar. La luz solo estaba encendida en la sala. El pasillo estaba a oscuras. «Todnin, ¿está todo bien? Soy yo, Ilia. ¿Estás ahí?», dijo tan fuerte como pudo entrando. Después de tanta confusión no quería quitarse los zapatos para poder reaccionar más rápido si algo pasaba. Y así, con un gesto de dolor mental por la cantidad de nieve que había traído, Ilia entró. Oyó un leve ruido al acercarse a la entrada de la sala. La televisión estaba encendida, pero no se veía nada. Solo una estática y otra estática perturbaban el silencio de la casa. La tía Nina estaba sentada en una silla de espaldas a la entrada. ¿Estaba dormida? «Tía Nina, ¿qué pasó aquí? Se suponía que Irina vendría a verte. Eres su bai». No terminó la frase.
El resto de la frase estaba a punto de escapar de sus labios, pero no la pronunció. Para entonces, ya había rodeado a la pensionista y podía verla de frente. La tía Nina no tenía ojos. 2 agujeros sangrantes se abrían vacíos en su rostro, antes vivo. Tenía la boca abierta de par en par y la sangre le manchaba la barbilla, el cuello y el pecho. Storm le había arrancado la lengua, sospechando que el alcohólico había cometido un delito. Ilya no podía imaginar algo así ni en su peor pesadilla. Así que al principio se quedó paralizado como una estatua, incapaz de moverse ni de pensar en nada que decir. «Joder», susurró Ilya al superar por fin el shock inicial. Sintió que temblaba ligeramente y que el estómago le daba un vuelco desagradable. Pero no podía moverse ni siquiera un segundo. Necesitaba tomarle el pulso, pero no podía tocar ese cascarón vacío que una vez fue un jubilado sonriente. El hombre sacó su teléfono y marcó el 911. Necesitaba llamar a una ambulancia y a la policía. Su cabeza estaba llena de ruido blanco, como si alguien hubiera cambiado de canal a una línea muerta, y ahora sus pensamientos estaban llenos de estática. No podía ordenar sus pensamientos. El pitido continuó durante lo que pareció una eternidad. La conexión seguía sin restablecerse y simplemente no había forma de contactar con los servicios de emergencia. Tras colgar, Ilya volvió a sumirse en el silencio. Se quedó mirando a quien había sido amigo de su abuela. Aún no comprendía del todo la situación, como si su mente se hubiera topado con un muro y no le permitiera procesar la información que emanaba de sus ojos y nariz. Y entonces, el corazón le dio un vuelco al girar la cabeza y ver el sombrero de su esposa. Una prenda arrugada yacía en el suelo junto al viejo sofá. Irina, ¿estás ahí?» El entumecimiento desapareció en un instante e Ilya empezó a correr por la pequeña casa como un loco. Solo tardó unos minutos en revisar cada rincón de la pequeña casa del difunto pensionista. Su esposa no estaba por ningún lado. El hombre incluso echó un vistazo al pequeño sótano, pero no encontró nada. Solo frascos con ciervos y trastos viejos claramente guardados allí periódicamente. Ni rastro de la joven que había venido a buscar medicinas para su hija enferma. «Mi hija, Nastia», exhaló Ilya, con el corazón encogido, y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Salió corriendo tan rápido como pudo. La nevada parecía haber arreciado de nuevo, y los copos de nieve le caían en la cara y los ojos. Pero a Ilya no le importaba en absoluto, porque solo un pensamiento ocupaba sus pensamientos. Era como si le golpeara las paredes del cráneo, haciendo sonar una alarma que lo hacía mover los pies más rápido que nunca. No cerró la puerta con llave cuando salió a buscar a su esposa. A lo largo de sus más de 30 años, Ilya había experimentado varios momentos en los que sintió que todo se iba al diablo. Sin embargo, ninguno de esos momentos se acercaba siquiera a la gama de sentimientos que experimentaba hoy. Le habría costado describir su estado frente a la cama vacía donde Nastia permanecía. La manta yacía en el suelo, solitaria y fría, como una silenciosa acusación de su idiotez. Durante los primeros minutos, sin poder creer lo que veía, corrió por la casa presa del pánico, escudriñando cada rincón y gritando el nombre de su hija. Una parte irracional de su mente seguía aferrándose a la inútil esperanza de que Nastia simplemente se hubiera despertado y se hubiera escondido en algún lugar allí, como a veces hacía en su apartamento de la ciudad. Esto es perdonable para una niña de 5 años. ¿Qué clase de idiota soy? Ilya se regañó furioso mientras revisaba cada rincón de la casa una y otra vez.
Una vez que el pánico inicial se calmó, superar la sensación se volvió un poco más fácil. Ignorando el ligero temblor en sus manos, Ilia comenzó a mirar a su alrededor con más atención, buscando al menos algún rastro. Notó charcos de nieve sucia en el pasillo, pero ya no recordaba si ya estaban ahí o si el propio Ilia los había traído al entrar corriendo presa del pánico. La tormenta afuera parecía amainar poco a poco, pero el viento seguía aullando con fuerza, como si se burlara, lo provocara y se riera de su estupidez y descuido. Ilia fue a la cocina y cogió el cuchillo más grande. Las piezas del rompecabezas aún no encajaban, pero por ahora solo podía imaginar un posible resultado. Fiodor. Eso no le había gustado desde el principio. Un amateur sospechoso que enseguida empezó a pedir limosna. Considerando que el resto de los aldeanos eran ancianos, la conclusión era obvia. Finalmente había perdido el último vestigio de su cerebro y lo había perdido por completo. Lo único que no estaba claro era por qué había decidido entrar en casa de la tía niña y, peor aún, matar a la pobre anciana de una forma brutal y compleja. Sin embargo, la propia pensionista había contado historias de este idiota que andaba por el barrio con ataques de delirium tremens. Al parecer, el alcohol lo había dejado completamente inconsciente, provocando semejante masacre. No quería pensar en por qué este bicho raro necesitaba a su esposa e hija, pero aún le rondaban por la cabeza conjeturas espontáneas mientras buscaba por la casa cualquier otra cosa que pudiera usarse como arma. Claro que Ilia no se imaginaba ni en sus sueños más locos que tendría que lidiar con semejantes cosas, pero no había otra opción. Ilia no pudo comunicarse con su padre. La conexión seguía siendo inestable. Finalmente, el hombre colgó la llamada y simplemente envió un mensaje de texto explicando lo sucedido. Su padre pareció decir que sabía el número del policía local y que probablemente podría contactarlo. Al menos, eso era lo que Ilia realmente esperaba. A cada paso, Ilia sentía un nudo en el estómago. Lo más probable era que no fuera fácil vencer a este violento monstruo, y tendría que luchar. Así que el hombre caminó, preguntándose hasta dónde estaría dispuesto a llegar en caso de pelea. Sin embargo, un breve recuerdo de su esposa e hija fue suficiente para comprender finalmente que estaba listo para cualquier cosa. Lo principal es encontrar a sus hijas y luego, pase lo que pase, pase. Tenía una vaga idea de dónde vivía ese. La tía Nina se había quejado de él otra vez en una de sus conversaciones y mencionó dónde vivía. Llegó rápido, a oscuras, intentando orientarse. O quizás sabía que además del jubilado vivían al menos un par de ancianos más, así que pensé en pasarme a avisarles. Pero no había luz en ninguna de las casas, y era simplemente imposible saber a dónde ir. Su primer pensamiento fue gritar, pero fue, por decirlo suavemente, imprudente. Fiodor podría oírlo antes, y entonces lidiar con él sería mucho más difícil. Así que, maldiciendo mentalmente todo lo que había bajo el sol, Ilia avanzó en silencio, interrumpido solo por el crujido de la nieve bajo sus pies y su respiración agitada, que le humeaba por la boca. Se perdió un poco y pasó de largo la casa que buscaba. Por suerte avistó a tiempo los restos de una torre de agua, que le sirvió como excelente punto de referencia en la oscuridad. Una cabaña de pueblo achaparrada, una cerca torcida, casi completamente cubierta de nieve. Tampoco había luz en las ventanas, lo que impedía distinguir nada en la oscuridad circundante. Sin embargo, a la tenue luz de la luna, aún podía distinguir los contornos de algo parecido a un sendero trillado que conducía a la puerta.
Apretando los dientes y respirando hondo, Ilia avanzó lentamente. Había considerado intentar colarse primero desde el jardín forestal, pero había tanta nieve que era claramente imposible pasar fácilmente. La puerta se abrió con dificultad, pero al menos no crujió. Una parodia lamentable y torcida de una entrada adecuada, hecha con tablones. Incluso este hecho resonó desagradablemente en su mente. Después de todo, su esposa e hija podrían estar a merced de ese cabrón holgazán e ignorante. ¿De verdad iba a cruzar esa puerta sin más? El desagradable pensamiento se grabó en su conciencia. El corazón le latía con fuerza en el pecho, acelerando la sangre por sus venas. Le quedaba un último empujón, e Ilia sabía que ya no tenía margen de error. Ya había cometido todos los errores estúpidos imaginables. Ahora todo tenía que hacerse como era debido. Una vocecita en el fondo de su mente le gritaba que Fiodor debía recordar al cabeza de familia y que, sin duda, lo estaba esperando allí. Estaba acechando en la oscuridad, esperando a que alguien entrara. La nieve seguía cayendo del cielo y todo a su alrededor se sumió de nuevo en ese maldito silencio. Cubrió el pueblo como un sudario. La estúpida sensación de algodón en los oídos le resultaba irritante. Quería sacudir la cabeza y quitárselo de encima. Todo le parecía tan extraño y extraño que le daban ganas de gritar cualquier cosa con tal de romper el silencio. Incluso tuvo que apretar los dientes involuntariamente para resistir la tentación. Llegó a la puerta principal muy rápido. No esperaba tanta agilidad. Ilia la atrajo hacia sí y entró de inmediato. Un segundo después, en algún rincón de su mente pensó que la puerta podría estar cerrada, en cuyo caso habría sido una tontería, pero ya no le importaba. Probablemente debería haberlo pensado mejor e intentar entrar por una de las ventanas. Pero ¿cómo se suponía que iba a lograrlo? No tenía ni la menor idea. Nunca antes había tenido que entrar en casa ajena con un cuchillo de cocina en la mano. Así que decidió no darle demasiadas vueltas e intentar entrar por la fuerza. Hacía frío dentro y olía a humedad. Como una cripta, pensó de repente, pero Ilia lo apartó rápidamente. No era el momento para analogías tan sombrías, así que la situación no podía ser peor. La parte inicial del plan se había llevado a cabo, y el hombre había entrado en la casa de Fiodor. A partir de ahí, el plan se volvió bastante vago, e Ilia supo que tendría que actuar según la situación, así que simplemente irrumpió en la vivienda, cuchillo en mano. Sentía el corazón latirle con fuerza en la garganta. Sus músculos estaban literalmente a punto de estallar de adrenalina, y en teoría, si se hubiera topado con un campesino de la aldea de inmediato, probablemente lo habría destrozado en el acto. Pero nadie se abalanzó sobre él desde la oscuridad. Nadie esperaba junto a la puerta con un garrote en mano. Solo se oían sonidos apagados como gemidos provenientes de la sala. O tal vez simplemente avanzaba lo más despacio y con el máximo cuidado posible, sosteniendo el cuchillo frente a mí. Sabía que era demasiado tarde para esconderse, pero tampoco quería entrar precipitadamente en la oscura morada del exprisionero. Se detuvo en seco al oír un gemido. La voz era masculina, como si alguien intentara decir algo pero no pudiera. Era absolutamente imposible ver nada en aquella oscuridad absoluta. Así que Ilia, abandonando sus intentos de ninja, buscó a tientas frenéticamente en la pared junto a la puerta. Enseguida encontró el interruptor y tras accionarlo se dio cuenta de que, después de todo, había hecho el ridículo. Incluso con una bombilla tan tenue, la luz le seguía lastimando los ojos y por un instante quedó literalmente cegado.
Ilya blandió su cuchillo frente a él, esperando que el exconvicto le tendiera una emboscada en ese mismo instante, pero nadie atacó. Parpadeando, Ilya comprendió por qué. Fiodor estaba sentado al otro extremo de la sala con la espalda contra la pared de troncos. Estaba herido y, a juzgar por la cantidad de sangre acumulada en el suelo, de gravedad. Pero seguía retorciéndose y gimiendo, lo que significaba que estaba vivo. Ilya miró conmocionado al hombre que sospechaba que estaba detrás de todo este lío. ¿De verdad había logrado Irina liberarse y apuñalar a ese imbécil con algo? Sintiendo una oleada de euforia, el hombre entró resueltamente en la habitación y se dirigió hacia el borracho. Fue entonces cuando giró la cabeza a la derecha y vio a su esposa, atada y recostada contra la pared. Irina estaba consciente. Sus ojos saltones lo miraban fijamente. Se retorcía con fuerza como si intentara decirle algo, pero su cuerpo estaba tan atado con un trapo que solo pudo murmurar. Él cayó de rodillas ante ella sintiendo el fuerte impacto de la dura tabla, pero no importó. «Vamos, querida, vamos», murmuró Ilya con urgencia, intentando desatar la boca de su esposa. Cuando por fin sucedió, Irina tosió desesperadamente. La mujer claramente quería decir algo, pero no le salió de inmediato. «Todo estará bien, cariño, ya verás». Ilya no pudo evitar reírse como un idiota, incapaz de contener su desesperada alegría. «Ilyusha, vete rápido, encuentra a Nastia y corre», logró decir Irina por fin. Su voz sonaba ronca y tensa. «¿Qué dices? Cariño, ¿dónde está nuestra hija? Nos vamos todos de aquí». Ilya quiso cortar las cuerdas que sujetaban las piernas de su esposa, pero su mirada se posó en su pie, que estaba torcido en un ángulo anormal. Tenía el tobillo roto. «¡Perra!», gritó Ilya furioso, volviéndose hacia Fiodor. Siguió sentado, moviéndose débilmente y sangrando. «¿Qué te hizo ese bastardo irlandés? Vamos, vamos, tengo cuidado. Ilya, maldita sea, mírame. Me importa un comino ese borracho. Vete ahora mismo. Esa criatura tiene suficiente carne por hoy si Fiodor tenía razón. Tienes que esperar, encontrar a Nastia y salir de aquí. Date prisa, Ilya. No te quedes ahí parado». Irina estaba histérica. Las lágrimas le corrían por las mejillas, le corrían mocos por la nariz, pero algo en su tono y mirada no podía atribuirse a un shock de dolor ni a ninguna otra reacción mental ante situaciones inusuales. Para colmo, Ilya vio con horror que los vaqueros de su esposa estaban empapados alrededor de la ingle, y entonces algo hizo clic en su cabeza. ¿Y quién hirió a Fiodor si su esposa tenía las manos atadas y la pierna completamente rota? El pensamiento, finalmente formándose, se grabó en su conciencia. Ilya miró fijamente al alcohólico. Por una vez, apareció ante él con un chaquetón. El viejo suéter que le caía sobre los hombros estaba empapado de sangre. Seguramente, si se miraba con atención, incluso desde allí se podían distinguir fragmentos de entrañas e intestinos. En cambio, continuó cortando frenéticamente las cuerdas que sujetaban los brazos de su esposa. Un ruido llegó del pasillo justo cuando el hombre finalmente logró cortar el último hilo de la cuerda desvencijada, e Irina liberó sus manos. Al oír el ruido, su esposa comenzó a sollozar con más fuerza que nunca. «Dios mío, Ilya, Ilya, ayúdame, ayúdame». Parecía que se estaba volviendo loca y aullaba de la misma manera. Era aterrador incluso para Audrey, pero Ilya sabía que todo se debía al estrés que habían pasado. Lo más importante ahora era desatarla y largarse de aquel pueblo. Al diablo con todo, la nieve, la ventisca y la oscuridad de alguna manera resistirían. «Ha venido», susurró Irina con la mirada perdida mirando más allá de su marido.
Tenía los ojos prácticamente desorbitados y los labios temblorosos. Ilya se giró hacia el ruido, ajustando su agarre en el mango del cuchillo. Después de todo, ver a Irishka, el centro de la razón y el sentido común en su familia, tan desesperada lo asustaba y enfurecía enormemente. Sabía que estaba haciendo todo lo posible para mantener a su familia a salvo. Se arrastró hacia la habitación por el techo. Una mano pálida con garras impresionantes manchada de sangre apareció en la oscura puerta que conducía al heno. Entonces la cabeza se hizo visible y poco a poco se arrastró hasta la sala. Ilya sintió que todo a su alrededor se quedaba en silencio, incluso el sonido de su respiración. Su mano que agarraba el cuchillo temblaba y se estremecía. Ilya recordó a Arkady Sabelievich, o simplemente Sabelich, como lo llamaban los lugareños, del funeral de su abuela. Ahora había cambiado un poco, por decirlo suavemente. Largos brazos tanteaban el techo de madera, aferrándose a él con sus garras. La cabeza, girada casi 180 grados, miraba fijamente a Ilya. El rostro pálido del cadáver no mostraba signos de descomposición, pero aún lucía increíblemente desgastado y flácido, como ropa holgada que le hubiera quedado grande. Unos momentos después, Ilya notó una cabeza humana atada al cinturón del monstruo. No sabía de quién era, pero al parecer pertenecía a un anciano local. Todos morirán, y solo quedará el nombre, cruzó por su mente, una frase pronunciada tan inoportunamente por la tía Nina, la misma anciana jubilada que ahora estaba sentada en su casa, ciega y muda. El anciano vestía un traje de 3 piezas mojado por la nieve. Ilya se dio cuenta, estremecido, de que esa era la ropa con la que lo habían enterrado. Los ojos blanquecinos de la criatura observaron al inesperado huésped con franca curiosidad. «Listo, moriré y no volveré a ver esa cara», resonó la débil voz de Fyodor. Abrió los ojos y ahora también miraba el Tom que colgaba del techo de su casa. «¿Quién es?», dijo Ilya, sosteniendo el cuchillo frente a él. Irina seguía aullando detrás de él. Pensó que no quería volver a oír a su esposa emitir esos sonidos. Esos malditos excavadores lo habían engañado. Habían cavado una tumba vieja. Allí pasaban un montón de cosas raras. Maldecían a gritos por haber empezado todo este rollo para nada. Acababan de recoger la cosa brillante del cadáver y luego la buscaron en internet. Algo así. Le pagaron a Sabelich con ella por estar ahí parado. El viejo idiota se la tragó. Le dije que intentara entregarla en el pueblo o que la tirara, pero no quiso. De verdad que había una especie de cadena colgando del cuello de la criatura. Era simplemente imposible ver su aspecto con la tenue luz de la lámpara. Lo que parecía Sabelich miró a ambos hombres uno por uno, como si intentara evaluarlos y decidir a cuál acercarse primero. Este apareció en mi casa al 3er día después del funeral. Tenía resaca y no podía pensar con claridad. Creí haber atrapado otra ardilla, maldita sea, siguió diciendo el aldeano. No sé cómo no me devoró enseguida. Debió de acordarse del niño. No tenía a nadie. Empezó a beber conmigo, el viejo cabrón. Quizás eso fue lo que lo salvó. Al principio le di de comer todo tipo de ganado, gallinas y todo eso. También quise pedirle conejos a esa bruja de Ninka, pero no me dejó. Ella solo lo regañó con las palabras más viles. Sí, aunque a quién le importa, ya era demasiado tarde. Esta criatura ya no tenía suficiente de esa carne. Le atraía a la gente, joder. Ilya guardó silencio y siguió mirando fijamente el com que colgaba del techo. Entrecerró los ojos con miopía, como si la luz eléctrica la irritara. Y entonces llegaron ustedes, los de la ciudad. Los olió.
Estaba haciendo una porquería aquí. Creí que me moría de miedo. Arrastró a tu mujer hasta aquí anoche, pero no pasó nada. La criatura solo le rompió la pierna y la tiró a un lado. Pensé que era un refuerzo y me ordenó que la atara. No preguntes cómo lo descubrí, idiota. Ni yo mismo lo sé. Su maldita voz siempre me suena en la cabeza. En fin, quería comeros a todos, ¿no? Solo que primero fue a por los ancianos del pueblo para recuperar fuerzas. ¿Entendido? Sí. Corrí hacia ti entonces, pero no estabas en casa. La puerta estaba abierta de par en par y mi hija dormía sola. Pensé que al menos podría esconder a la pequeña en alguna casa vacía. Apenas llegué. No diré dónde, sino ese también me reconocería. Me interceptó a mitad de camino y me arrastró hasta aquí de todos modos. Y el muy cabrón escribió una recompensa en mi abdomen. Mi hija estaba viva. Ese borracho enclenque con quien Ilia había estado furioso todo este tiempo, logró sacarla de la casa y esconderla en algún lugar del pueblo. Daba igual dónde. Lo importante era que Nastia siguiera con vida. Lo importante era que se mantuviera callada hasta que llegaran la policía y los paramédicos. Ya se encargarían de esa criatura. ¿Y ahora qué? Ilia sabía la respuesta a la perfección, pero quería ganar tiempo, sobre todo porque Jonan, colgada del techo, se lo pasaba en grande escuchando la conversación. Esa cosa se come a la gente, el muy cabrón. Ese cabrón también mató a Dmitri Palich. Mira, lleva la cabeza colgada del cinturón. Si se tragó a Ninka y a un par más, pues ya está. Ya no quedan lugareños. Seguro que está harto de la carne del viejo. Ahora quiere carne fresca. No me la voy a acabar. ¿Sabes qué? Tenemos un Kobza. El exprisionero de repente hipó y se estremeció de dolor. El rostro desfigurado de la tía Nina apareció ante su mente. Le había devorado los ojos y la lengua. La comprensión fue tan monstruosamente irreal que Ilia cerró los ojos por un instante, esperando ingenuamente que todo a su alrededor fuera solo una alucinación y una pesadilla. Ese instante bastó para que la criatura saltara bruscamente al suelo. La forma en que lo hizo, colocando suavemente el brazo debajo de sí mismo y luego poniéndose de pie, parecía terriblemente irreal, como un muñeco suspendido de cuerdas. Fiodor intentó en vano incorporarse, pero fue inútil. Simplemente pasó las manos por el charco de sangre que se había acumulado debajo de él. Claramente no le quedaba mucho tiempo. Era un milagro que hubiera sobrevivido tanto. Ilia se enderezó y miró a Lono. El cuchillo en su mano apenas temblaba. En cualquier caso, había decidido firmemente que mientras siguiera vivo, no permitiría que Momono se acercara a su esposa. Sus rodillas aún temblaban traicioneramente, y una voz interior gritaba desgarradoramente en lo más profundo de su mente. Su corazón latía fuerte y rápido. Mi cerebro, anticipando la pelea, me inyectó adrenalina. Irina gritaba algo detrás de mí y, a juzgar por el sonido, intentaba levantarse. O quizá ya no lo notaba porque todo su ser estaba ahora ocupado con una sola preocupación. El anciano sonrió revelando los afilados dientes de una aguja. Una larga lengua se deslizó fuera de su boca, la cual recorrió sus labios. Ilia solo pudo sorber y apretar con más fuerza el mango del cuchillo. Tras permanecer allí varios segundos angustiosamente largos, los oponentes se abalanzaron uno sobre el otro. Entonces se oyó el grito desesperado de Irina. Un dolor agudo le apuñaló el pecho, y Oleg Alexandrovich no pudo evitar pensar que incluso podría sufrir un infarto. Sin embargo, solo lo pensó de pasada, como si no fuera asunto suyo. Sentarse con las piernas colgando fuera del coche era incómodo.
Se le estaban entumeciendo las piernas y Oleg Alexandrovich ya sentía un hormigueo que le subía por la parte inferior del cuerpo. Eso tampoco le importaba ahora mismo. La puerta de madera se abrió de golpe y un joven policía salió corriendo. Oleg Alexandrovich había olvidado su nombre, pero recordaba que este sargento subalterno había llegado con el policía del distrito. El policía, a su vez, apenas logró escapar de la puerta cuando vomitó al suelo. Un chorro verdoso brotó de la garganta del desafortunado sargento. En otra situación, Oleg Alexandrovich probablemente habría hecho una mueca, pero ahora le daba igual. Un vacío desagradable crecía gradualmente en su pecho, junto con el dolor, y lo sentía consumirlo poco a poco. Pero al hombre tampoco le importó. El agente de policía local, el teniente Korovin, salió a la calle. Tenía la piel pálida y los labios apretados en una fina línea. Ciertamente no esperaba encontrar semejante masacre en un pueblo pequeño y apenas habitado. Un verdadero lujo, debo decir. Alexandrovich, ¿qué te pasa? ¿Deberíamos llamar a un paramédico? El policía se acercó al coche. Ya lo había sugerido cuando media hora antes, Oleg Alexandrovich había entrado a la fuerza en la casa del borracho del barrio, gritando y forcejeando. Entonces, por primera vez en su vida, su visión se oscureció traicioneramente y casi perdió el conocimiento. Qué bueno que lo atraparon y me lo pusieron bajo la nariz. No, teniente mayor, gracias. Me sentaré aquí y respiraré un poco. Debería sentirme mejor. El teniente mayor pareció confundido y apartó la mirada. Qué curioso, pero Oleg Alexandrovich no recordaba el nombre del policía. Lo recordaba perfectamente esta mañana, cuando corría hacia el pueblo. Tras recibir un mensaje de texto de su hijo Ilya, llamó de inmediato a todos los servicios de emergencia que pudo. Buscó el número del policía local en su libreta de direcciones y también cortó la línea. El teniente mayor intentó negarlo al principio, tras haber oído los horrores que Oleg Alexandrovich le había contado, al igual que su hijo. Insistía en que era una zona rural, solo ancianos, y que era imposible que hubiera ocurrido algo tan terrible. Y ahora estaba allí de pie, pálido como un hongo, con la mandíbula apretada y temeroso de mirarlo a los ojos. Oleg Alexandrovich se dio cuenta de que algo andaba mal casi de inmediato. Solo tuvo que ver varias ambulancias y el niva del policía local. Aún así, su corazón dio un vuelco, como si le hubiera dado un vuelco, y cuando el policía lo recibió en la puerta y empezó a soltar tonterías sobre que no le permitían entrar en la casa y todo eso, quedó claro que la cosa iba realmente mal. Un brazo. Eso fue lo que encontraron en la casa. No quería creerlo, pero Oleg Alexandrovich, con un instinto inexplicable, presentía que era parte de Ilya. En cuanto vio el trozo de carne ensangrentada, vestido con una chaqueta empapada en sangre, supo de inmediato que su hijo estaba muerto. También yacía allí, en la casa, el cadáver de un hombre despistado del lugar, cuyo nombre Oleg Alexandrovich había olvidado. Alguien le había abierto el estómago como una lata, y el pobre hombre había muerto, visiblemente dolorido. Su nuera y su nieta habían desaparecido sin dejar rastro. Sus pertenencias estaban esparcidas por la casa de la madre. El suelo estaba sucio. Era evidente que alguien había estado corriendo dentro con los zapatos puestos. Sin embargo, no había rastro de Irina ni de Nastia. Empezaremos a buscar testigos ahora. Claro, aquí todos son mayores, pero nunca se sabe. Quizás vieron o escucharon lo que pasó aquí anoche. El teniente mayor intervino de nuevo. Alexandrovich, al menos deberías ir a casa por ahora. Te congelarás aquí y vomitarás. Y al diablo, respondió Oleg Alexandrovich con voz apagada.
Realmente no le importaba. Estaba a punto de ser absorbido por esa oscura y agobiante sensación de pérdida, pero giró la cabeza hacia la carretera. Allí, en medio de la calle del pueblo, una niña se tambaleaba y se tambaleaba. Llevaba una chaqueta roja y un gran sombrero con pompón. Oleg Alexandrovich se recompuso y salió del coche de un salto. Tenía las piernas un poco entumecidas y sentía un desagradable hormigueo en los muslos. Correr le costaba, pero al hombre le traían sin cuidado esas nimiedades en ese momento. Y corrió hacia la niña con todas sus fuerzas. Oyó al teniente maldecir tras él y al parecer corrió tras él. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa nada? El mundo entero se encogió para Oleg Alexandrovich en la diminuta figura de una niña caminando penosamente por la calle nevada de su nieta.